Hola YouTubers, vamos a hablar en este video acerca de los dos testigos mencionados en el libro de Apocalipsis capítulo 11. Quizás este sea uno de los capítulos más misteriosos aparte el misterio de Melquisedec, ¿no? Hicimos un video acerca de Melquisedec que te recomiendo que lo veas. Te ayudaría mucho a entender el sacerdocio de Cristo en la tierra, sacerdocio de Melquisedec. Velo, te lo recomiendo. Y en este video vamos a estar compartiendo quiénes son estos dos testigos. Nosotros en nuestras Biblia tenemos muchas historias acerca del arca de Noé, acerca de Moisés, acerca de Abraham, ¿no? Y se han hecho películas acerca de eso, pero muy poco se habla acerca de estos dos testigos. Y en realidad es porque quizás no se pueda entender muy bien quiénes pueden ser estos testigos, pero déjame llevarte de la mano para poder explicarte de qué se trata todo esto. Cuando tú entiendas el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio de Melquisedec, entonces podrás comprender mejor quiénes son estos dos testigos. ¿Ok? Toda la Biblia es cristocéntrica. Todo te lleva hacia Cristo, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. ¿Ok? Bueno. Y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, dice la Biblia en el capítulo 11. Empecemos pues, ¿no? Empecemos un poco a hablarle acerca de esto. Cuando yo empezaba a estudiar mi Biblia hace muchos años y leía acerca de esto, en mi poco conocimiento bíblico, yo pude sacar unas teorías que probablemente podían ser Enoc y Elías, ¿no? Porque dice el capítulo 9:27 me parece de Hebreos, que está establecido que el hombre muera una sola vez y de ahí el juicio, ¿no? Entonces Enoc, si bien es cierto, no murió y Elías tampoco, ¿no? Enoc fue transpuesto, fue llevado por Dios a un lugar, ¿no? Que la Biblia no me parece que no lo menciona, pero cuando tú lees el libro de Enoch, lees el libro de Jubileos, lees el libro de Yasher, te podrás dar cuenta que Enoch fue transpuesto al jardín del Edén, ¿no? Y ahí vivió. Am, Elías fue arrebatado en un carro de fuego, ¿no? Vino un carro de fuego y se lo llevó. Entonces no vio muerte, ¿no? Entonces yo siempre pensé que estos dos testigos probablemente podían ser Enoc y Elías, simplemente porque no han muerto. Y como la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y de ahí el juicio, entonces yo pensaba que estos dos eran los que tenían que venir y tenían que morir para que se complete, ¿no? Para que se llene la profecía, ¿no? Que hay que morir. Pero en los días venideros, cuando Jesús venga a recoger a su iglesia, va a haber millones de personas que no han muerto y sin embargo van a ser salvas, ¿no? Entonces ese no sería el caso de Enoch y Elías, ¿no? Porque si está establecido que el hombre muere solo una vez y de ahí el juicio, entonces ¿cómo es que si en este preciso momento Cristo viene por su iglesia, va a haber millones y millones de creyentes en Cristo Jesús que no mueren? Entonces no se podría completar la palabra, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si no está hablando de la muerte física, sino de la muerte a la carne, como dice el libro de Corintios, ¿no? Todo aquel que cree en Cristo ya ha muerto a la carne. Entonces ahí sí se completaría la palabra, se llenaría la palabra de Dios, que los creyentes en Cristo ya han muerto a la carne, ¿no? Bueno, otros dicen que podría ser Moisés,
Moisés y Elías, ¿no? Porque según lo que se describe cuando tú lees el capítulo 11 de Apocalipsis, hay plagas que son muy parecidas a las plagas que hizo Moisés en Egipto, ¿verdad? Entonces, Elías hizo caer fuego del cielo y eso es lo que va a venir, ¿no? Del cielo. Entonces algunos dicen que podría ser a Moisés y Elías. Pero vayamos a la escritura, vayamos a que la palabra nos ilumine y nos indique quiénes son estos dos testigos. ¿Ok? Ahora, déjame decirte que estos dos testigos van a aparecer después que la iglesia de Cristo sea arrebatada, no antes. ¿Ok? O sea, si tú estás viendo este video, um, tienes que saber que Jesús viene primero por su iglesia. La iglesia ya se fue, ¿me entiendes? Cuando la iglesia haya sido tomada, haya dejado este planeta, entonces recién van a aparecer estos dos testigos. Si tú eres de Cristo, tú has aceptado a Cristo, Cristo va a venir por ti, te va a llevar y después van a aparecer estos dos testigos que van a hacer señales, prodigios y milagros aquí en la tierra. ¿Ok? Ahora, vayamos pues a la escritura. ¿Ok? Leamos el versículo completo en Apocalipsis 11. Tú lo puedes leer completo todo el capítulo en tu casa. ¿Ok? Dice, y daré a mis dos testigos. ¿Ok? Y ellos profetizarán por 1260 días. ¿Ok? 1260. 1260 días. Tienes que entender que esto son días para el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces tienes que medirlo como lo miden ellos, como miden los israelitas. El tiempo lo miden en años de 360. ¿Ok? Un año israelita hebreo tiene 360 días. Nuestro año occidental gregoriano, basado en el Papa Gregorio, tiene 365 días, punto 24 y pico. Por eso es que cada 4 años tenemos año bisiesto, ¿no? Entonces, pero ellos miden el tiempo en 360 días. Entonces, cuando tú divides 1260 días entre 360 te da 3 y medio, ¿no? O sea, 3 años y medio. Ok. Vestidos de sacos, es decir, vestidos de silicio. Ok. Aquí hay una pista. Cuando tú te acuerdas en los días de uh, Jonás, Jonás va a Nínive y le predica a los ninivitas que Dios va a destruir la ciudad. Entonces el rey se viste de silicio. El silicio es una ropa muy áspera, una ropa quizás de pelo de camello, ¿no? Una ropa muy áspera que significa señal de arrepentimiento, ¿no? Entonces, um, aquí quiero hacer un paréntesis para decirte, ¿tú sabes por qué Dios le dijo a Jonás que vaya a predicar a los ninivitas? ¿Dónde quedaba Nínive? En Asiria. Cuando el reino de Israel se divide 10 tribus al norte y 2 tribus al sur, entonces viene el rey de Asiria y se lleva cautivo a las 10 tribus del norte. ¿Ok? El rey de Asiria, acuérdate. Entonces, después Dios utiliza a Jonás y le dice, anda y predícale a los ninivitas que estaban en Asiria, que probablemente eran parte de la tribu del Israel, que habían estado ahí. ¿Ok? Entonces, entendamos que cuando uno se viste de silicio, significa señal de arrepentimiento, que ahora sí aceptas lo que era verdad. Antes lo negabas, pero ahora ya lo aceptas. ¿Me entiendes? Ok, número 4. Dice, estas son los dos olivos. ¿Ok? Y los dos candeleros. Son los dos. No son cuatro, son lo mismo. ¿Ok? Los olivos son los candeleros y los candeleros son los olivos que están delante de Dios de la tierra. Acuérdate de esta frase. Estos dos olivos son los que están delante del Dios de la tierra, porque más adelante vamos a ver quiénes son los que están delante del Dios de la tierra. ¿Ok?
Acuérdate de eso. Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos. ¿Ok? Entendámoslo esto literalmente. ¿Qué significa que sale fuego de la boca de ellos? Que ellos tienen quizás alguna propiedad de algún dragón que puedan botar fuego de ellos o no. Yo te diría que lo intentamos de las dos maneras. ¿Ok? En la Biblia hay muchas cosas que el hombre no lo puede entender, pero sin embargo sucedieron, ¿no? Por el poder del Espíritu Santo en los siervos de Dios, ¿no? Ya lo vamos a ver esto del fuego de la boca de ellos más adelante. Y devorará a sus enemigos. Y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Es decir, si alguno viene a matarlo con un cuchillo, esa persona va a morir con un cuchillo. Si alguno viene con un arma, esa persona va a morir con un arma. De la misma manera que uno quiere matarlos a estos, de la misma manera estas personas van a morir. ¿Ok? Hasta ahí no sabemos quiénes son estos dos testigos. ¿Ok? Pero fíjate, la palabra testigo viene del griego martus, que significa mártir. Es decir, el primer mártir que hubo, ¿quién fue? Esteban. Acuérdate, Esteban fue el primer mártir que murió apedreado. ¿Ok? Ya vamos, acuérdate que la palabra testigos viene del griego martus, que significa mártir. Entonces podremos aquí dar y daré a mis dos mártires. ¿Ok? También podemos leerlo de esa manera. Y daré a mis dos mártires y ellos profetizarán por 1260 días. ¿Ok? Ahora, en el tiempo final, después de que Jesús regrese, se lleve a su iglesia, la iglesia es salva, millones y millones son salvos, va a venir un tiempo muy difícil en este planeta, ¿ok? Que es el tiempo de la gran tribulación, ¿ok? El tiempo de la gran tribulación. Si tú no entiendes qué significa eso, yo escuché una vez a alguien que dijo, tribulación es cuando tu suegra viene a vivir a tu casa. Y gran tribulación es cuando tu suegra se queda a vivir en tu casa. No, solo para que te despiertes, ¿no? Ya. Bueno, en el tiempo final, después de que Jesús se haya llevado a su iglesia, va a haber un tiempo que es conocido como la angustia de Jacob, un tiempo de juicio, donde Dios va a juzgar a este planeta. ¿Ok? Por eso dice la escritura que no hay condenación para los que están en Cristo. Porque los que estamos en Cristo ya salimos, ya Cristo nos salvó, nos llevó, nos sacó antes del día terrible y espantoso de Jehová. ¿Ok? De Yahweh. Entonces, va a haber muerte. ¿Ok? Va a haber mucha muerte a todo aquel que rechazó a Cristo. Pero como Dios es fiel y verdadero y no puede quitarle la vida a una persona sin antes haberla juzgado, entonces dice en su palabra de Deuteronomio 17:6, y eso Dios se lo enseñó al hombre, y le dijo, por dicho de dos testigos o de tres testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Es decir, Dios le enseñó al hombre que el hombre no puede quitarle la vida a otro hombre por el dicho de un solo testigo. ¿Ok? Tiene que haber dos o tres testigos mínimo para que el hombre le quite la vida a otro hombre. Entonces, eso es lo que Dios enseña. ¿Ok? Entonces, a mí me llama mucho la atención que en el tiempo final va a haber muchas personas que van a morir por haber rechazado a Cristo, ¿no? En el día del juicio. Pero Dios va a poner ahí dos testigos para que se cumpla su palabra. ¿Me entiendes? Dios va a poner ahí dos testigos, dos mártires que van a testificar en tu contra por haber negado a Cristo. ¿Me entiendes? O sea, si tú
has rechazado a Cristo, no crees en Cristo, Dios te da la oportunidad de que seas salvo ahora. Pero si lo rechazas hasta el último día de tu vida, Dios va a mandar dos testigos que van a testificar en tu contra la grandeza, la divinidad, la magnitud, la, ah, todo lo bueno de Cristo, y te van a juzgar y vas a tener que morir, que es la segunda muerte de la cual habla Pablo, ¿no? La separación eterna de Dios, que es Cristo Jesús. ¿Ok? Ok, ya vas entendiendo. Te estoy dando un montón de piezas para armar el rompecabezas. ¿Ok? Entonces, para entender un poquito acerca de estos olivos, estos candeleros, vayámonos al libro de Zacarías, Zacarías 4. ¿Ok? Y dice, y volvió el ángel que hablaba conmigo, ¿no? Eso es lo que declara Zacarías. Y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelero todo de oro, con su vaso sobre su cabeza, ¿no? Y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 canales para las lámparas que están encima de él. Y sobre él 2 olivas, es decir, 2 olivos, ¿ok? La una a la derecha del vaso y la otra a la izquierda. Proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo, diciendo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me díjome, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío, no lo sé. ¿Ok? Cuando tú ves el libro de Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis lo vio Juan, ¿ok? Juan fue llevado en el Espíritu y vio cosas que ya habían sucedido, que para nosotros todavía no ha sucedido. Por eso, el futuro para Dios ya es historia, ¿ok? Entonces, Juan ve los 2 olivos, ¿ok? Que ya había, todo eso ya había acontecido. Pero aquí Zacarías, muchos miles de años antes, Dios le da una visión y le enseña estos 2 olivos, ¿no? Pero Zacarías no entiende, no sabe lo que es. Entonces él le pregunta al ángel, ¿qué es esto, Señor mío? Y Zacarías responde, no lo sé, ¿ok? Entonces, esto es algo de lo que él ve. He tratado de ponerlo en fotografía para que lo puedas entender. 2 olivos, 2 árboles del olivo, ¿ok? Un candelero en el medio que están conectados, ¿ok? Y 7 lámparas, ¿ok? Todo eso tiene un significado, no es simplemente al azar. Como verás, del olivo se saca el aceite. El aceite significa la unción, ¿ok? Las lámparas, cuando tú lees el libro de Apocalipsis capítulo 1 me parece, las lámparas, los candeleros, es para portar la luz, ¿ok? ¿Quiénes son los que portan la luz? Los candeleros, ¿no? Entonces cuando tú lees Apocalipsis entenderás que los candeleros son las iglesias, ¿ok? Los candeleros son las iglesias y las estrellas son los ángeles, los espíritus de Dios, ¿ok? Entonces, estos 2 olivos están ungiendo a las iglesias. Eso es lo que tipifica. ¿Ok? Continuamos con Zacarías. Hablé más y le dije, ¿qué significan estas 2 olivas a la derecha del candelero y a tu izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivas que por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él me dijo, escucha, estos 2 hijos de aceite, es decir, estos 2 ungidos, son los que están delante del Señor de toda la tierra.
Ay, ay, ay. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo le está hablando en esta mañana. ¿Te acuerdas que hace 10 minutos atrás te dije quiénes iban a estar delante del Señor de toda la tierra? Son los dos ungidos del Señor. ¿Te acuerdas? Ok. Estos dos que están aquí delante del Señor de la tierra son los mismos de Apocalipsis 11. Lo que ve Zacarías casi 2000 años antes de Juan el Bautista son los dos mismos que están delante del Señor de toda la tierra. Hasta ahora no sabemos quiénes son, pero ya vas entendiendo que lo que ve Zacarías y lo que ve Juan en el Apocalipsis son los mismos. ¿Ok? Son los mismos. Ok, sigamos. Vayamos a la época de Jesús. ¿Ok? Te sigo dando las piezas del rompecabezas para poderlo armar después. ¿Ok? Lucas 24. Vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo. ¿Ok? Ya Jesús lo habían crucificado, habían puesto el cuerpo en su tumba, ¿no? Y ya habían pasado 3 días y 3 noches, como dice el libro de Jonás. ¿Ok? Jesús fue crucificado un miércoles en nuestro calendario gregoriano, ¿no? Miércoles, jueves y viernes. Entonces, esos son los 3 días. Entonces tienes el miércoles en la noche, el jueves en la noche y el viernes en la noche. Esas son las 3 noches. Y Jesús resucita el Shabbat, el sábado en la mañana. ¿Ok? Para que se cumpliesen los 3 días y 3 noches. Entonces, dice el número 4. Y aconteció que estando ellas espantadas, es decir, a María y las otras mujeres que venían con los aceites para ungir el cuerpo de Cristo, he aquí separaron junto a ellas dos varones. ¿Ok? Dice dos varones, no dice ángeles. Yo he escuchado mucha gente que cree que son ángeles, pero no dice que son ángeles, dice que son dos varones, porque la palabra griega ahí es aner. ¿Ok? Y aner traducido es hombre. ¿Ok? Son dos hombres, no son dos ángeles. ¿Ok? Son dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Ok? Entonces, María y las otras mujeres vienen y son turbadas, son espantadas por estos dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Ok? Y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron, estos dos hombres les dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Ok? Hablando de Jesús. Jesús no está muerto, está vivo. No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de los que habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Ok? Diciendo, es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres, pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ok, vayamos por partes. María viene y ve a estos dos hombres, pero yo te voy a te voy a enseñar algo aquí para que tú puedas entender qué es lo que verdaderamente, cuál era la función de de estos dos varones. ¿Ok? Esto que te voy a enseñar, te aconsejo que lo apliques cuando leas tu Biblia y no entiendas de qué se trata el asunto. Lo que tienes que hacer es saca a estos dos varones de la historia y corre la historia otra vez. Entonces ahí te vas a poder enterar de qué se trataba el asunto, ¿no? Entonces, mira, vamos a sacar estos dos varones de la historia y vamos a correr la historia otra vez. Entonces, María viene con las otras mujeres a buscar el cuerpo de Jesús y la tumba está vacía. Entonces, ¿qué pasó? Nadie sabe qué pasó. ¿Me entiendes? ¿Resucitó? No sé. ¿Alguien vio que resucitó? Nadie vio. Se lo llevaron, el cuerpo se lo llevaron los romanos. ¿Alguien vio eso? Nadie vio. Vinieron los judíos de noche y se llevaron el cuerpo.
Nadie sabe nada. La cosa es que el cuerpo de Jesús no está y nadie sabe nada. Eso es lo que sucedería si nosotros sacamos a estos dos varones de la historia. ¿Ok? Entonces pongamos los dos varones otra vez en la historia y leamos lo que dice la Biblia. ¿No? Es lo que está escrito. Entonces, ¿cuál es la función de estos dos varones? Estos dos varones habían sido testigos de la resurrección de Cristo. ¿Me entiendes? Porque sin el testimonio de estos dos varones, que ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces nosotros no podríamos tener alguna información de qué cosa pasó con el cuerpo de Cristo. ¿Resucitó? Sí, dijo que iba a resucitar, pero nadie lo vio. ¿Y dónde está? ¿En qué momento? ¿Cómo fue? No hay récord de nada. Pero gracias a estos dos varones con vestiduras resplandecientes, sabemos que sí resucitó porque estos dos han sido testigos de la resurrección de Cristo. ¿Me entiendes? Entonces, Dios está guardando a estos dos testigos, ¿ok? Dios está guardando a estos dos testigos para que en el tiempo venidero testifiquen que Jesús era el Mesías y Él era el Cristo. ¿Ok? ¿Ya vas entendiendo? Ok, qué bueno. Esto se trató de la resurrección de Cristo. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la ascensión. Una vez Cristo resucitado, estuvo con sus discípulos por 40 días y ya listo para la ascensión. Vamos a ver lo que dice en el Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, es decir, andad y predicar el Evangelio a toda criatura, y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, habiendo dicho todo esto, dice, viéndolo ellos, fue alzado, ¿ok? Y una nube le recibió y le quitó de sus ojos, es decir, Jesús asciende a los cielos, ¿ok? Ese es el día de la ascensión. Número 10. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, ¿no? Y mientras era alzado, todos sus discípulos veían que él se iba. He aquí dos varones, escúchalo bien, dos varones se pusieron junto a ellos, con vestiduras resplandecientes. ¿Es acaso los dos mismos varones que estuvieron en la resurrección de Cristo? Yo creo que sí. ¿Ok? La palabra ahí de varones es aner, que significa hombre, esposo, ¿ok? No significa ángeles. Mucha gente cree que son ángeles, pero no dice la Biblia que son ángeles, dice que son hombres, son dos varones. Se pusieron junto a ellos con vestiduras resplandecientes, ¿ok? ¿Son los mismos de la resurrección? Yo personalmente creo que sí. Y hagamos lo mismo, ¿no? Si tú sacas a estos dos varones de la historia y la corres otra vez, pues a las finales, ¿cuál era la función de estos dos varones? Que son testigos de la ascensión de Cristo. Es decir, estos dos varones vieron la resurrección de Cristo y estos dos varones vieron la ascensión de Cristo. ¿Ok? Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando en el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como lo habéis visto. ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Ok? Entonces ya tenemos dos testigos, dos mártires que han sido ah, testificados, tienen información de que Cristo resucitó y que Cristo ascendió y que va a regresar. ¿Ok? Entonces, vayamos a Mateo 17. ¿Ok? Y dice, y después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, ¿ok? Y se los lleva aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, ¿ok? Esa palabra transfigurar yo la busqué y viene del griego metamorfos, ¿ok? Se metamorfizó, pongámosle así, ¿ok? Y se usa dos veces en la Biblia. A mí me llamó mucho la atención porque
que yo sepa, Jesús solo se transfiguró una vez delante de sus discípulos, pero esa palabra transfigurar viene del griego metamorfo y se usa dos veces. ¿Y sabes dónde es la otra vez donde se usa? Cuando hay un versículo que dice, no te conformes a este mundo, sino renueva tu entendimiento a través del Espíritu Santo. O sea, metamorfiza tu entendimiento a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Porque no somos de este mundo, somos peregrinos en este mundo. Y dice que su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz, es decir, con vestiduras resplandecientes. Entonces, he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Moisés y Elías. ¿Quién es Moisés? Es la ley. ¿Quién es Elías? El profeta. Moisés y Elías. Moisés, la ley, Elías el profeta. ¿Qué dice en Lucas 16:16? La ley, es decir, Moisés, y los profetas, es decir, Elías, solo son hasta Juan el Bautista. ¿Qué te parece? Ahora tú dirás, bueno, ¿cómo es esto, no? ¿Por qué? Es que tienes que ver el video que te enseñé acerca del sacerdocio de Cristo de Melquisedec. Dios establece un sacerdocio arónico, mal llamado levítico, un sacerdocio temporal que empieza con los hijos de Aarón, ¿no? Con Aarón y sus hijos, hasta Juan el Bautista, el último ah, sacerdote de la orden de Aarón, ¿no? Por eso es que Jesús va y busca a Juan el Bautista a que lo llene del Espíritu Santo, ¿no? Y recupera el sacerdocio eterno de Melquisedec, que es en Cristo Jesús. Entonces, por eso Jesús dice bien claro que la ley y los profetas solo son hasta Juan el Bautista. Es decir, la ley y los profetas son el sacerdocio arónico, mal llamado levítico, y solo es hasta Juan el Bautista. A partir de ahí, Romanos 11:4 creo que es, el fin de la ley es Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, si aparece Moisés y Elías, la ley y los profetas, ¿no? Jesús dice bien claro que la ley y los profetas son hasta Juan el Bautista. Entonces, viene Jesús, se lleva a su iglesia y como su pueblo, los israelitas, rechazan a Cristo, entonces Dios, ¿qué cosas les va a dar a ellos? Les va a dar la ley y los profetas. ¿Me entiendes? ¿Ok? Si tú lees el libro de Deuteronomio capítulo 33, ¿no? Ahí dice bien claro, y esta es la bendición con la cual Moisés bendijo a los israelitas. Y a su diestra de Dios, ¿qué cosa está? Está la ley de fuego. La ley de Moisés está a la diestra de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús asciende, se sienta ¿dónde? A la diestra de Dios. ¿Y qué había a la diestra de Dios? La ley de fuego. Entonces, los que estamos en Cristo, cuando estamos delante de la presencia de Dios, ¿qué tenemos a la derecha? Tenemos a Cristo, porque Cristo está sentado sobre la ley. Pero los que mueren sin Cristo, cuando suben delante de la presencia de Dios, ¿qué tienen? Tienen a la ley de fuego para ellos. Y por la ley ya están condenados. Eso es la razón importante por la que debes aceptar a Cristo Jesús. Para que tengas salvación. No porque seas bueno, no porque seas malo, es porque Cristo te perdonó. ¿Me entiendes? Ok. Entonces, usted me dirá, entonces los dos testigos son Moisés y Elías. Bueno, yo no te estoy diciendo que son Moisés y Elías. Vayamos a lo que la Biblia nos dice. ¿Ok? Ya vamos a ver más adelante de qué se trata este asunto. ¿Ok? Vayamos a Malaquías, el último del Antiguo Testamento. En el último, casi el último versículo. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb,
ordenanzas y leyes para todo Israel. Dios le dice a su pueblo, acuérdate de Moisés. ¿Ok? Y en el último versículo dice, he aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, en el versículo 4 tú tienes a Moisés y en el versículo 5 tienes a Elías. Y de ahí se acaba el Antiguo Testamento y pasaron 400 años hasta que Jesús llega y empiezan los evangelios que Dios no le habló a su pueblo. ¿Ok? Entonces, ¿no te hace pensar que estos dos testigos podrían ser Moisés y Elías? Porque están juntos aquí en el versículo 4 y el versículo 5. Y no se trata de que estén juntos un versículo después del otro, pero lo que dice. Dios le dice a su pueblo, no a la iglesia, acuérdate de Moisés. Y después le dice, he aquí yo os envío Elías el profeta, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuál es ese día? Ese es el día de juicio. ¿Ok? Ese es el día de la gran tribulación. ¿Ok? No es día de salvación. El día de salvación es hoy, cuando aceptas a Cristo. Entonces, ¿tú crees que son Moisés y Elías? Bueno, vayamos por partes. Fíjate, en el versículo anterior dice Dios, aquí va a enviar a Elías, el profeta, antes de que venga el juicio. ¿Ok? Ahora, vayamos a Juan. ¿Ok? Juan el Bautista, el último sacerdote legal, digámoslo así, porque en el concilio, en el Sanedrín, en la sinagoga, estaba Caifás. Y Caifás, si bien es cierto, también era levita, descendiente de Leví, descendiente de Aarón, pero era corrupto. Entonces no era aprobado por Dios. El único aprobado por Dios era Juan el Bautista. ¿Ok? De los fariseos, de la generación de víboras que se habían adueñado de la sinagoga. ¿Ok? Entonces, y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, mas declaró, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Claro, porque estos fariseos sabían de la escritura de Malaquías 4:5, donde Dios dice que antes de que venga el día terrible de Jehová, Dios va a enviar a Elías. Entonces estos fariseos van y le preguntan a Juan el Bautista, ¿eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Dijéranle, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Digo, yo soy la luz del que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo Isaías el profeta, en el capítulo 40. Ahí está, ¿no? Entonces, estos fariseos creían que este Juan el Bautista probablemente era Elías, ¿no? Entonces, aquí no te hablo de reencarnación, porque la Biblia no aprueba la reencarnación de ninguna manera, ¿ok? El único que se encarnó fue Cristo Jesús, se hizo carne, el verbo se hizo carne, ¿ok? Entonces le dicen, ¿eres tú Elías? Y él lo niega, yo no soy Elías, simplemente, ¿ok? Es decir, Juan el Bautista no es Elías. Entonces, vayamos a lo que dice Jesús, porque Jesús también sabía que Elías iba a venir, ¿ok? Um, Lucas, porque será grande delante de Dios. Esta es el nacimiento de Juan el Bautista. Entendamos esto un poquito antes de la palabra de Jesús, ¿ok? Habla del nacimiento de Juan el Bautista. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ustedes saben que el Espíritu Santo Dios lo envía en el día de Pentecostés, ¿no? Para que se derrame a todo el pueblo. Pero sin embargo, aquí ya había Espíritu Santo dentro de Juan el Bautista. Es más, desde el vientre de su madre. ¿Ok? Entonces su función era
que hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, porque en ese tiempo Israel se había caído en la idolatría. ¿Ok? E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Me entiendes? Juan el Bautista iba a ir delante de Jesús con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Ok? Porque Israel estaba prácticamente perdido en esa época. Entonces, entiende que Juan el Bautista no es Elías, pero tenía el espíritu y el poder de Elías, la unción de Elías. ¿Ok? Entonces, después de la transfiguración, ¿no? Cuando Jesús se resplandece, y aquí quiero hacer otro paréntesis para explicarte algo. Um, la gloria de Dios es resplandeciente. ¿Ok? La Shekinah, la gloria de Dios cuando descendía sobre el monte uh, donde estaba Moisés, era resplandeciente. ¿Ok? En, cuando Dios crea a Adán, el primer hombre, era resplandeciente, como la gloria de Dios. Porque dice la Biblia que Dios uh, creó al hombre lleno de gloria. Es decir, Adán era resplandeciente. Lo mismo Eva. ¿Y sabes quién más era resplandeciente? Luzbel, lucero. Y no te maravilles, como dice el libro de Corintios 11:14, me parece, 2 Corintios 11:14. Y no te maravilles que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, resplandeciente. Pero cuando ellos pecan, esa gloria de Dios, esa resplandeciencia, esa, no sé cómo llamar esa palabra, ya tú ponla ahí, esa luz se va. Entonces el hombre queda alma viviente. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús se transfigura, le muestra a sus discípulos el verdadero hombre original, como era Adán, lleno de luz. ¿Acaso Jesús no nos enseñó que nosotros somos la luz del mundo? Que su iglesia es la luz del mundo, que su iglesia son los candeleros, que su iglesia son los que portan la luz. Sí, ¿ok? Entonces, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Ok? Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Sus discípulos sabían acerca de Malaquías 4:5, que Dios iba a enviar a Elías. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, fíjate, yo creo que prestes atención a la palabra de Jesús, de Yahushua, ¿ok? Jesús, ¿no? En griego. A la verdad, sí, dice Jesús, Elías viene primero. Se está refiriendo, ¿no? A Malaquías 4:5. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. O sea, no niega la historia, ¿ok? No niega la historia. Y fíjate lo que dice en el versículo 12 Jesús. Pero os digo que Elías ya vino. Ah, ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Entiendes o no entiendes? ¿Ah? Jesús le dijo, a la verdad, sí, Elías viene primero, hablando de que Malaquías 4:5, que Elías va a venir.
Ok, Dios lo va a enviar a Elías antes del día terrible y espantoso de Jehová, que es día de juicio. Ok, dice, Él restaurará todas las cosas. Ok, entonces continúa diciendo, pero digo que Elías ya vino en la forma de Juan el Bautista. Ok, porque Juan el Bautista enderezó los caminos de Israel, ¿me entiendes? Para que Jesús haga el sacrificio de la cruz y nos salve. Por eso es que sus discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ojalá lo hayas entendido. Jeremías 5:4. Por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Por haber dicho esto, yo pongo mis palabras en tu boca, como fuego, y a este pueblo como leña, y los consumirá. Estos dos testigos, como leíamos en el Apocalipsis 11, va a salir fuego de su boca. Yo te dije, ¿será literalmente como un dragón y va a quemar a sus enemigos? ¿O se refiere a que Dios pone su palabra en su boca como fuego? Que el fuego es la palabra de Dios. Que cuando estos dos prediquen y hagan señales, prodigios y milagros y consuman al pueblo y lo destruya y vengan las plagas y hagan caer fuego del cielo, ¿será así como Dios lo pone? ¿O es un fuego tipo dragón literal? Yo te digo que son los dos. Esa es mi opinión personal. Ahora, en resumidas cuentas, para tratar de entender quiénes son estos dos testigos, hasta ahora yo creo que tú estás creyendo que son Moisés y Elías, ¿verdad? Porque uno es la ley y otro es el profeta. Pero vayamos a lo que dice Romanos 11. ¿Ok? Te aconsejo que leas todo el capítulo de Romanos, ¿no? Habla sobre la salvación de Israel. Pero enfoquémonos a partir de aquí del 25, ¿no? Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel, ojo, no dice el endurecimiento de una parte de Judá, que son los judíos. No, dice de Israel. ¿Quién es Israel? Bueno, Israel es Jacob, ¿no? Jacob y las 12 tribus. Pero es una parte de las 12 tribus. O sea, no son las 12 tribus, son una parte de las 12 tribus. Dice que va a durar hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Ok? ¿Quiénes son los gentiles? Ah, los gentiles vienen a ser todos los que han aceptado a Cristo Jesús. Todos los que han aceptado a Cristo Jesús ah, es parte de los gentiles. ¿Ok? Para Dios hay tres tipos de persona. Primeramente, los israelitas. Segundo, la iglesia. Y tercero, los gentiles. ¿Ok? Déjame explicarte estos tres tipos. La salvación vino a los israelitas, pero ellos la rechazaron. Entonces se la agarró la iglesia. Todo aquel que aceptó a Cristo Jesús ahora es llamado iglesia. ¿Ok? Cuando Jesús venga por su iglesia, la iglesia va a ser llevada al cielo, arrebatada y salvada. Entonces, ¿quién se queda en este planeta? Se quedan los israelitas que han negado a Cristo y los gentiles. ¿Ok? Todo aquel que no conoce o ha rechazado a Cristo. ¿Ok? Entonces, de estos gentiles van a haber muchos que van a ser salvos, que van a aceptar a Cristo Jesús. ¿Ok? A través de la predicación de estos dos testigos. De estos gentiles hay muchas naciones, hay muchas personas. Y de los israelitas también. ¿Ok? Entonces, luego dice, Israel será salvo. Luego todo Israel será salvo. ¿Ok? No dice simplemente los judíos. Dice todo Israel, que vienen a ser las 12 tribus. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que se aparta de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite de sus pecados. ¿Ok? Entonces,
¿quiénes son estos dos testigos? ¿Ok? ¿Quiénes son estos dos mártires? Cuando tú lees Apocalipsis y 13 me parece, y la bestia y la mujer y el gran dragón que estaba ebria de la sangre de los mártires. Es decir, en los últimos días, cuando estos dos testigos prediquen, van a ser, ¿sabes quiénes son? Probablemente sean Moisés y Elías, pero también son los dos olivos, acuérdate, y los dos candelabros. ¿Quiénes son los candelabros? Los portadores de la luz, es decir, la nación de Israel y los gentiles, probablemente liderados por Moisés y Elías. Pero no es solamente Moisés y Elías, porque también son los olivos y los candelabros. ¿Entiendes? Entonces yo te diría que los dos testigos son Moisés y Elías, la nación de Israel y los gentiles, los que van a ser salvos. ¿Ok? Entonces, um, si tú tienes dudas acerca de esto, yo te aconsejo que lo estudies. ¿Ok? Porque según todo el entendimiento bíblico apunta a que estos dos olivos y los dos candelabros vienen a ser los que van a predicar la palabra para que millones se salven. Y acuérdate que estaban vestidos de silicio, ¿ok? Y eso es señal de arrepentimiento. Es decir, en los últimos días de la gran tribulación, el pueblo de Israel se va a arrepentir y va a reconocer a Cristo Jesús como el Mesías. ¿Me entiendes? Entonces, esa señal de arrepentimiento significa que van a estar vestidos de silicio, liderados por estos dos testigos. ¿Me entiendes? Uno es Israel, ¿ok? Que son los judíos que existen actualmente, y otros son los gentiles, los que van a aceptar a Cristo y van a predicar a Cristo para que muchos se salven. Esos son los dos testigos. No es simplemente dos personas, sino dos conjuntos de personas. ¿Ok? Bueno, Dios te bendiga mucho y te veo en el siguiente video programa. ¿Ok? Bye.